Ya, gracias. Entonces, bueno, ya empecé a grabar, ¿no, chicos? Buenos días con todos. Les doy la bienvenida a esta clase, a esta segunda clase de fenómenos de transporte. Vamos a ver rapidito directamente lo que nos toca el día de hoy. Ya, la clase pasada nos habíamos quedado en lo que eran las propiedades de los fluidos, ¿verdad? Estábamos viendo las propiedades de los fluidos. Ya, y dijimos que íbamos a analizar así brevemente lo que es cada una de ellas. Bueno, perdón, me estoy brincando una cosa. A ver, la clase de ayer, o la clase pasada, perdón, vimos hasta lo que era el peso específico, ¿verdad, chicos? Chicos, ¿vimos el peso Sí, específico? Sí, profe. hasta Ya, y viscosidad. les hice la deducción, ¿no es cierto? Desde el peso específico hasta la densidad, ¿se acuerdan? Hasta la densidad Sí, relativa. hasta ahí nos Sí, quedamos. Ya, chévere. Ahora, voy a mencionar de una forma breve un concepto de una propiedad bastante importante dentro de lo que son los fluidos, que es la viscosidad. En términos generales, yo puedo decir que la viscosidad es la resistencia propia de un fluido a fluir. Entonces, si es que yo le pongo a un fluido en una superficie libre y le dejo para que se empiece a mover, este viene a ser el fluido, ¿no? Se empieza a mover, este va a depender perdón, el movimiento de este fluido hacia la dirección que yo le esté empujando o donde le esté haciendo mover, va a depender bastante de una propiedad que se llama la viscosidad, que no es nada más que la resistencia a fluir. ¿Ya? Eso tendrán presente, ya vamos a ver más adelantito. Ahora, vamos a analizar una propiedad que es bastante importante y que hay que notar cuáles sus características comparando entre los diferentes estados de la materia y entre diferentes propiedades que nosotros tengamos. Para esto, hagamos una referencia a estos tres gráficos que ustedes tienen aquí. Tenemos un sólido, un líquido y un gas, ¿ya? Bueno, ya sabemos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Lo nuevo que vamos a ver es que la densidad en sí es una función de dos propiedades, que son la temperatura y la presión. Pero dentro de los estados de la materia, se van a dar cuenta que ciertos estados dependen más de la temperatura y otros estados dependen más de la temperatura y de la presión. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. A ver, entendamos que el círculo bueno, le voy a marcar este ratito, en cada uno de los tres casos, es un volumen fijo que nosotros tengamos, un volumen X, no nos importa de cuánto. Para el ejemplo, de hecho, pongámosle que es un volumen de 1 centímetro cúbico, ¿ya? Y que la masa contenida dentro de este volumen es de 1 gramo. Entonces, la densidad va a ser de 1 gramo por cada centímetro cúbico, ¿ya? Eso se deduce. A ver, comencemos con los sólidos para descartarles rápido, porque este no nos interesa, estamos hablando de fluidos, ¿no? A ver, descartemos del sólido rápido. ¿Qué sucede si es que en el sólido yo le caliento? ¿Cambia algo? O sea, el rato que yo le caliento a esta molécula, ¿adquiere más energía o suficiente energía como para cambiar de fase o dilatarse o algo por el estilo? Depende de la temperatura, pero sí, sí cambia. Digamos una temperatura moderada. No tanto, porque No debería ser. tanto, ¿no es cierto? Ya, pero sí, sí existe un aumento, aunque sea ligero, del volumen. ¿Por qué? Porque el rato que yo le aumento energía a cada una de estas moléculas se empiezan a mover un poquito más. Entonces es como que se empiezan a abrir, digámoslo así. Y va a tener, si es verdad, no va a tener mucho incremento de volumen, pero sí apenas un incremento de volumen, ¿ya? Esta característica en la cual la variación del volumen tiende a cero, tanto en los sólidos como en los líquidos, se considera como una propiedad de incompresibilidad. En otras palabras, los sólidos y los líquidos, debido a su estructura, debido a que no tienen espacios intermoleculares grandes, si ustedes se fijan, son pequeños. El rato que se les calienta, no van a tener el suficiente espacio como para poderse dilatar o comprimir. Entonces les hace incompresibles a estos fluidos o a estas sustancias.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el momento que nosotros aumentamos la temperatura, sí puede variar la densidad. ¿Por qué? Porque posiblemente me aumente el volumen. Ligeramente, pero puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la presión? Si es que yo ejerzo una presión tanto para los sólidos como para los líquidos, al no tener espacio intermolecular tendemos a esto, a que la variación del volumen va a ser prácticamente cero. Entonces, los sólidos y en los líquidos, ¿cuál de estas dos propiedades creen que van a predominar para el análisis de la densidad? La temperatura. La temperatura, correcto. Entonces, acordaránse de esto, ¿ya? En sólidos y líquidos, la densidad es una función de la temperatura, no de la presión, porque la presión, porque los sólidos y los líquidos prácticamente se puede considerar que son incompresibles. Por eso le estoy poniendo presión igual a cero y variación de volumen igual a cero, o tendiendo a cero. Entonces, de esto hay que acordarnos. Ahora, analicemos en el caso de los gases. Bueno, la temperatura se sobreentiende, ¿no? Si es que yo aumento la temperatura, genero más movimiento de las moléculas, lo que puede ocasionar una dilatación, una expansión. Entonces, obviamente, para los gases, la densidad sí va a ser una función de la temperatura. Esto de cajón. Ahora, ¿qué creen que sucede en los gases? Al tener bastante espacio intermolecular, si es que yo le ejerzo una presión, este gas sí va a poder reducir su volumen. Entonces, aquí la variación del volumen es totalmente diferente a cero. Entonces, al haber una variación de volumen, eso significa que la presión sí es una función, perdón, que la densidad sí es una función de la presión. ¿Por qué? Porque el rato que varía el volumen, obviamente va a variar mi densidad, de acuerdo a la fórmula. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, pero Sí. Ya. Y aquí espero que me hayan entendido la explicación, se les va a ser fácil entender esta parte. En la mayoría de gases, su densidad es proporcional a su presión. Es decir, a mayor presión, a mayor presión, Mayor Mayor densidad. densidad. mayor e inversamente proporcional a la temperatura. Esto tomarán en cuenta, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta. Listo. Entonces, sí se entiende esta parte, ¿no? Entonces, la densidad de los gases directamente proporcional a la presión y la densidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura. Acordaránse de esto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Uy. Ya, No, pero chévere. A ver, entonces sigamos. Vamos a hablar de otra propiedad bastante importante dentro de lo que son los fenómenos de transporte que se conoce como presión de vapor. Me parece que algo hablamos con ustedes de presión de vapor en balance de energía o no. Háganme acuerdo, por favor. ¿Hablamos o no hablamos, chicos? Creo que no. Bueno, ya. El resto de conceptos que vamos a ver este ratito sí hemos hablado. Primero déjenme explicarles lo siguiente. Cuando nosotros teníamos una sustancia pura, nosotros podíamos hacer diagramas de las sustancias puras con respecto a sus propiedades, por ejemplo, temperatura, presión o volumen, en donde manteníamos constante a una y veíamos cómo variaban las otras. Por ejemplo, aquí hagámosle temperatura, volumen. Entonces aquí tenemos un domo. ¿Cómo se llamaba este domo? Domo de saturación. Aquí teníamos la isóbara y aquí vamos a tener dos puntos. ¿Cómo se llamaba este punto? Este de aquí. líquido saturado. Ya, correcto. Este es el líquido saturado. Y acá teníamos Vapor saturado. vapor saturado. Correcto, muy bien. Ahora verán, ¿qué significaba que teníamos un vapor saturado? Que está todavía entre el estado pasando del estado de líquido a vapor.
Ya, perfecto. Estado de O en vapor. otras palabras, yo les había mencionado que, por ejemplo, vapor saturado es cuando aparece la primera gota de condensados, o líquido saturado es cuando aparece la primera burbuja de gas o de evaporados, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos analizado o habíamos visto dentro de esta parte, dentro de estos dos puntos, ¿no? Ahora verán, llevémosle a la práctica esto de aquí a un tanque, tomando en cuenta que aquí era una mezcla de líquido y vapor, ¿no? A ver, entonces llevémosle a la práctica esto. Háganle cuenta que tenemos un tanque cerrado. En este tanque cerrado tenemos agua, que originalmente está a 25 Celsius. Si es que yo le empiezo a calentar a este tanque, la temperatura va a subir progresivamente hasta llegar a 100 Celsius. ¿Qué sucede en 100 Celsius, chicos? Comienza a evaporarse el agua. El punto Empieza a de evaporarse, ¿no es cierto? Entonces, les había dicho que llegamos justo a este punto de aquí, ¿no es cierto? A este de aquí. Le voy a cambiar de color para que se vea. Llegamos justo a este punto de aquí. Ya. Aquí apareció mi primera burbuja de gas. Entonces, si es que yo sigo dándole más calor al agua, primera cosa, ¿qué sucede con la temperatura mientras hay cambio de fase? Se sigue incrementando. Eh, no, acuérdense bien, ¿qué sucedía con la temperatura y la presión en el cambio de fase? Constante. Para que Era sea- constante, correcto. Entonces, estos 100 Celsius van a permanecer hasta que hasta que todo el líquido se convierta en gas. Pero verán, aquí hay una nueva cosa que quiero que vean. Si es que yo sigo adicionando calor, yo voy a tener un punto en el cual ya empiecen a aparecer en el espacio vacío, que es esta zona de acá arriba, burbujas de gas, es decir, burbujas de vapor. ¿Ya? Como esto es un sistema cerrado, como es un tanque cerrado, va a llegar un punto dado en el cual el vapor que se encuentra aquí en esta zona tenga suficiente presión como para ya no dejar salir a ninguna molécula del estado líquido. Es decir, va a llegar un punto dado en el cual ya no exista una conversión de líquido a gas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos suficientes moléculas aquí en esta parte de acá arriba, en el espacio vacío, que están ocupando el vapor como para que venga otra más. ¿Ya? Entonces, la presión que ejerce este vapor sobre el líquido cuando tenemos un equilibrio, esto se llama equilibrio de fases. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la presión que tiene el vapor cuando tenemos una sustancia en equilibrio de fases se conoce como presión de vapor. ¿Ya? Ahora, me van a preguntar, ¿pero qué sucede si es que yo le sigo calentando? Lo que va a suceder es lo siguiente. Para que se mantenga en equilibrio el líquido y el vapor, así como constantemente empiezan a cambiar de estado las moléculas de líquido a gaseoso, también van a haber moléculas que en cambio regresen a su estado, es decir, van a pasar de gas a líquido. Y así se mantiene el equilibrio termodinámico entre líquido y vapor, o en otras palabras, el equilibrio de fases. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí. Ya, chévere. Ahora, ¿qué creen que sucede con la temperatura y presión en estos puntos de aquí? Perdón, no sería en estos puntos, sino ¿qué creen que sucede con la temperatura y la presión en este sistema? ¿Permanecen constante o cambian? Permanecen Creo que constantes. seguirá aumentando, Sí, pero la correcto, presión. van a permanecer constantes, ¿ya? Entonces, tanto la presión como la temperatura van a permanecer constantes. Ahora, me voy a adelantar un poquito. Esto digámoslo así, no nos sirve mucho para fenómenos de transporte, pero en cambio sí nos va a hacer falta esto, en cambio, para operaciones unitarias. Escucharanme bien. Ahora, ¿qué creen que sucede con las concentraciones del vapor con respecto a la concentración del líquido?
cuando llegamos al equilibrio. ¿Son constantes o no son constantes? O sea, si las constantes permanecen constantes. Las concentraciones. Ah, Una está mayor concentración que la otra, debido al espacio y al volumen que ocupa. ¿Me puedes repetirlo primero, porfa? Te escuché lo último. ¿Me puedes Una está repetir, porfa? mayor concentración que otra, debido al espacio que ocupa el volumen. Ya, no sé si te escuché bien, pero me decías que la concentración de una y otra sí van a ser iguales, o bueno, son las mismas, ¿no? Y sí, sí ocurre eso. Me refiero a concentración, digámosle, a la cantidad de líquido que se contiene aquí y la cantidad de gaseoso, de gas que se encuentra acá. Sí va a permanecer constante. Esto es un principio bastante importante y bastante utilizado en lo que es procesos de separación, por ejemplo, torres de absorción de gases. Si, por ejemplo, en vez de tener agua pura, y tenemos agua más un componente X, el rato que empiece a evaporarse esta solución, acá en la fase gaseosa vamos a tener tantas moléculas de agua como moléculas de X. Entonces, es importante analizar estos equilibrios porque cuando tenemos operaciones que involucran separación de fases, hay que entender que la concentración de X en la fase de vapor, perdón, me expresé mal. La concentración de X en la fase de vapor va a permanecer constante y la concentración, en cambio, en la fase líquida de X también va a permanecer constante siempre y cuando no se cambien estas temperaturas y estas presiones. Y yo, a través de la presión, y bueno, ya vamos a ver un poquito de esto, a través de la presión yo puedo determinar estas dos concentraciones de aquí, ¿ya? Bueno, les decía, esto les va a servir más para lo que son operaciones unitarias. Pero bueno, volvamos al concepto. Habíamos quedado que la presión que ejerce el vapor en un equilibrio de fases, líquido-vapor, se conocía como presión de vapor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es este tema o esta propiedad importante en lo que es transporte de fluidos? Antes de explicarles esta partecita, leamos específicamente el concepto. La presión de vapor de una sustancia pura se define como la presión ejercida por su vapor en equilibrio de fase con su líquido, a una temperatura dada. La presión de vapor es una propiedad de las sustancias puras y es idéntica a la presión de saturación del líquido. Acordaránse esto, ¿no? La presión de vapor de una sustancia pura es igual a la presión de saturación del líquido, ¿ya? Ahora sí, les voy a explicar por qué es importante esto dentro de lo que es fenómenos de transporte. Háganme cuenta que nosotros tenemos una tubería por la cual estamos transportando agua. Tomen en cuenta que esta tubería, a pesar de que el gráfico es así, esta tubería está cerrada, ¿no? Esta vendría a ser una tubería cerrada. Entonces, el fluido que entra por aquí podemos hacerle que es agua. Esta agua entra a una cierta temperatura, por ejemplo, qué sé yo, unos 35 Celsius. ¿Ya? Entonces, la temperatura del agua me dice que es 35 Celsius y la presión a la cual está trabajando este sistema, es decir, la presión dentro de la tubería, me invento, ¿no? Son 50 kilopascales. Tomen en cuenta que la presión que nosotros vamos a tener dentro de la tubería no es una presión absoluta, sino es una presión manométrica, ¿ya? Acuérdense que sí hablamos de esto, ¿no? Es una presión manométrica. Entonces tenemos este conjunto de datos. Yo puedo saber si es que esta agua a estas condiciones tiene, ¿qué presión de vapor tiene sería la expresión? ¿Ya? Pero ¿con qué fin? Con el fin de que si es que nosotros tenemos una presión del sistema que sobrepasa a la presión de vapor,
Perdón, me vuelvo a explicar. Si es que la presión de vapor es menor a la presión del sistema, no existe generación de gas. Pero si es que en cambio la presión de vapor es mayor a la presión del sistema, o en otras palabras, la presión del sistema es menor a la presión de vapor, aquí, por el gráfico que yo les decía, es decir, aquí tenemos la presión de vapor, ¿no? Si es que esta presión de aquí es mayor que la presión del sistema, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el líquido que estamos transportando en esta, es decir, esta cantidad de agua, va a empezar a generar una cierta cantidad de burbujas, es decir, gas. Entonces, el rato que nosotros le vemos al agua aquí, vamos a darnos cuenta que presenta unas ciertas burbujas. Si estas burbujas se empiezan a acumular, es decir, empiezan a aglutinarse aquí, va a llegar un momento dado en que esas burbujas hagan una burbuja grande y explote. Entonces, el rato que viene fluido y fluido por la parte de atrás de la burbuja, esto que explotó, esto que le estoy marcando, al fin de cuentas es gas, es vacío o tiene menos densidad que el líquido. Entonces, el líquido va a venir a toda madre y va a chocar contra este vacío. O en otras palabras, va a encontrarse un vacío y este fluido va a chocar contra, puede ser las paredes del recipiente que le estamos conteniendo, o en su defecto si es que hay dispositivos mecánicos, por ejemplo, lo más común es en válvulas, en bombas, etcétera. Este proceso en donde se revientan estas burbujas de gas se conoce como cavitación. La cavitación hay que evitar en procesos de transporte de fluidos. ¿Por qué? Porque dañan las paredes o dañan los dispositivos mecánicos. Entonces, eso es lo que está aquí mencionado, ¿no? Me dice, la importancia de conocer esta propiedad de la presión de vapor es la posibilidad de la caída de la presión de un líquido en los sistemas de flujo de líquidos por debajo de la presión de vapor, generando vaporización no deseada. Por ejemplo, el agua a 10 Celsius se evapora de manera instantánea y formará burbujas en los lugares donde la presión caiga por debajo de 1.23 kilopascales, generando ondas de alta presión destructivas. Este fenómeno se conoce como cavitación. Y aquí está lo que les decía. Esta parte de aquí, estos son los daños que puede generar la cavitación. Y aquí está un esquema donde se va explicando, ¿no? Aquí es la generación de burbujas. Aquí las burbujas se hacen más grandes y después empiezan a reventarse y generan los daños. Por favor, chicos, en esta hora que tienen a partir de las 10 de la mañana, deseo que vean este video. Es un video donde explica o donde se ve el proceso de cavitación en un sistema de transporte. ¿Queda claro? Sí, profe, ¿nos podría pasar el link al chat? Está en su presentación, ¿ya? O bueno, ya les paso, ya les paso. Ella, profe. Profe, una pregunta. Es que no copié. Dijo que si la presión de vapor es menor que la presión del sistema, no existe. Ya, igual eso está aquí, ¿no? Verás, les vuelvo a repetir. ¿Dónde estoy? A ver, la presión, si es que la presión del fluido, del líquido del sistema, ya cae por debajo de la presión de vapor, genera una vaporización. Ya, en otras palabras, si la presión del sistema es menor a la presión de vapor, se genera vapor, se da una vaporización no deseada. ¿De acuerdo? Eso es lo que les describí hace un ratito. Les puse Sí, PV. profe. Pero antes de eso dijo algo más. Bueno, les dije que PV era, si es que es menor a la presión de, no es de saturación, es del sistema. Lo que les decía es que si es que la presión de vapor es menor a la de presión del sistema, no hay problema, no existe vaporización. Pero si es que en cambio la presión de vapor es mayor a la presión del sistema, aquí sí va a existir vaporización. ¿Eso era? Sí, profe. Eso sí. Ya. Gracias. Ahora,
La pregunta del millón es, ¿cómo determinar la presión de vapor? ¿Ya? Bueno, en el caso del agua, que es lo más común que se transporta, o mejor dicho, en nuestro caso, dentro de ingeniería ambiental, lo más común es transportar agua. Para esos casos, ya existe datos tabulados de la presión de saturación, bueno, de la presión de vapor, ya que acuérdense que habíamos visto que para sustancias puras la presión de vapor era igual a la presión de saturación. Entonces nosotros podemos manejarnos a través de las tablitas que ya utilizamos del otro semestre, que son las tablitas A4 del libro de termodinámica de Sengel. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Veamos este ejemplo que poníamos aquí. Nos dice, por ejemplo, a 10 Celsius, veámosle, a 10 Celsius, nos dice que la presión de vapor, ¿cuánto daba acá? La presión de vapor es 1.23 kilopascales. Eso fue tomado de aquí. Fíjense, a 10 Celsius la presión de saturación es de 1.2281 kilopascales. Entonces, acuérdense siempre, la presión de vapor es igual a la presión de saturación del líquido puro o de la sustancia pura. ¿Queda claro? Inge, disculpe, ¿será que me puede enviar el link de ese libro? Lo que pasa es que es la primera vez que yo recibo y no tengo sus datos. Ah, ya. Entonces ya les voy a subir de nuevo el libro, ¿ya? No hay problema. Ya, Inge, muchas gracias. Ya les subo el libro al aula virtual. Gracias, Inge. A ver. Ahora, ¿qué sucede si es que, por ejemplo, no es agua? ¿Qué sucede si, por ejemplo, tenemos una sustancia como la gasolina? O estamos transportando, qué sé yo, una solución. Hay que calcular la presión de saturación. ¿Cómo se calcula la presión de saturación? A ver, permítanme aquí un ratito, tengo que pasarme a su aula virtual, un momento. Ya. Ustedes en su aula virtual tienen una carpeta que dice presión de vapor. Entonces, de aquí ustedes van a encontrar un Excel que dice propiedades ELV o LV y una presentación pequeña acerca de la ecuación de Antoine. Ya. Entonces, primero vamos a ver la presentación. Vamos a ver lo que es la ecuación de Antoine. Una forma muy común, muy común de determinar la presión de vapor es a través de la ecuación de Antoine. ¿Ya? Esta ecuación de Antoine es una ecuación para componentes puros que se realizó o se determinó a través o a partir, sería la expresión correcta, de la relación Clausius-Capeyron, ¿ya? No vamos a entrar en detalles de esto, ¿ya? Pero viene de esta ecuación, viene de la ecuación o de la relación Clausius-Capeyron. Ahora, esta formulita, que es la ecuación de Antoine, la que ustedes ven aquí, lo que hace es relacionar a la presión de vapor a una temperatura determinada. Estos valores que ustedes ven como A, B y C son valores empíricos propios de cada sustancia. Es decir, A, B y C son únicos, por ejemplo, para el benceno, únicos para el metanol, únicos para el etanol y así sucesivamente. Estos son factores empíricos que se utilizan, perdón, que se determinan para el cálculo de la presión de saturación. Como ustedes ven, esta ecuación para poder determinar la presión de saturación, que es lo que nosotros queremos, tenemos que sacar el exponencial y aquí nos va a quedar una ecuación diferente a esta, pero esta es la ecuación base de la ecuación de Antoine. Ahora, ¿qué podemos notar dentro de esta ecuación? ¿Por qué escribirla así? Podemos notar que la presión en esta ecuación es una función de la temperatura. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar la ecuación de Antoine, es muy importante darse cuenta el rango de temperatura en la cual se establecieron las constantes A, B y C.
porque si es que trabajamos con un rango diferente de temperatura al que se calcularon, obviamente la presión de saturación no va a ser correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte? Chicos. ¿Puede explicar nuevamente esa parte, Inge? Claro. A ver. Esta ecuación de Antoine estamos diciendo que es una ecuación en la cual se relaciona la presión de vapor con la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, lo que nos está diciendo es que la presión es una función de la temperatura. Acordándonos que esta es presión de vapor. Perdón, presión de saturación es esta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcular a partir de esta ecuación de Antoine la presión de saturación? Se calcula utilizando estos tres parámetros, que son parámetros empíricos de cada una de las sustancias. Pero como es una función de la temperatura, esta presión, hay que tomar en cuenta que estos parámetros se trabajó en un rango de temperaturas. Entonces, estos parámetros van a servir solamente, perdón, me expreso de nuevo. Estos parámetros para el cálculo de la presión de saturación van a servir únicamente si es que la temperatura a la cual estamos trabajando es la misma temperatura que es una temperatura que se encuentra dentro de este rango. Si es que no se encuentra dentro de este rango, nosotros tenemos que buscar los parámetros empíricos de la ecuación de Antoine que estén acorde al rango de temperatura que nosotros estemos trabajando. ¿Ahí sí me entendieron mejor? Sí, profe, ahí sí. Muchas gracias. Ya, Sí. chévere. Bueno, aquí está un poquito explicado, ¿no? Lo que es el rango de utilización. ¿Ya? Yo me voy a saltar a esta parte de acá. Las unidades, perdón, a ver, vamos antes de eso. Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos la presión, que puede estar medida en kilopascales, en milímetros de mercurio, etcétera, y acá la temperatura. Entonces, obviamente, las unidades de A, B y C van a ser bastante importantes para determinar cuáles son las unidades de la presión. En ese sentido, hay que analizar lo que dice acá. Los coeficientes de la ecuación de Antoine se dan normalmente en milímetros de mercurio, aunque hoy en día el SI recomienda pascales. El uso de unidades anteriores al SI solo tiene razones históricas y se origina directamente en la publicación original de Antoine. Ahora, ya, hasta ahí es un poquito de teoría. Ahora, sin embargo, es fácil convertir los parámetros a diferentes unidades de presión y de temperatura. Para pasar de Celsius a Kelvin es suficiente con restar 273 del parámetro C. Para cambiar de milímetros de mercurio a pascales es suficiente con agregar al parámetro A el logaritmo común de la división de ambas unidades. Entonces, lo que está escrito aquí viene a expresarse acá. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero trabajar en pascales, me dice que es suficiente con agregar al parámetro A, es decir, a este de aquí, la división del logaritmo entre la conversión. Una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio tiene 101.325 pascales. Entonces estamos cumpliendo lo que nos dice acá. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí, chicos? Sí. Ya, perfecto. Por esta ocasión no vamos a hacer, esta actividad, ¿ya? Pero sí les voy a explicar cómo se trabaja en cambio con el Excel que les había mencionado. Este Excel no es mío, hay que aclarar esto. Esto es de una publicación que encontré, pero me pareció súper bueno, bastante práctico y yo lo utilizo. Entonces, verán. Este Excel es una hoja de cálculo en el cual a través de la ecuación de Antoine, que es la que ustedes ven aquí, expresada en milímetros de mercurio, yo puedo determinar cuál es la presión de saturación para todo este conjunto de datos, para todas estas sustancias. Por ejemplo, el 3-metilpentano, 2-dimetilbutano y así sucesivamente. Hay muchas sustancias, especialmente sustancias orgánicas.
Entonces, ¿cómo funciona este Excel si es que tal vez ustedes tienen que utilizarlo? Primero, ustedes aquí identifican la sustancia que van a manejar. Por ejemplo, el triclorofluorometano es la sustancia 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aquí donde dice número, tienen que ingresar el número de sustancias, que sería el número 2. Y como ustedes saben, aquí la presión de vapor se calcula a partir de la temperatura. Entonces, el otro parámetro que tienen que ingresar viene a ser la temperatura. Digamos que vamos a trabajar a 25 Celsius. Entonces, automáticamente acá ya me calcula cuál es la presión de vapor en milímetros de mercurio o en bares para la sustancia que yo he escogido. Lo interesante de esta hoja de cálculo es que aparte de tener los parámetros A, B y C, también tiene el rango de temperaturas que les había mencionado. Por ejemplo, aquí me dice que para el triclorofluorometano que estábamos utilizando, el rango de temperaturas es desde menos 33 hasta 27. Entonces, como el 25 está dentro de nuestro rango, estamos en lo correcto. No va a haber desviación de nuestros cálculos. Y así pueden ir trabajando para cualquier sustancia, ¿no? ¿Tienen alguna inquietud? No, Inge, hasta ahorita no. Ya, perfecto. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a la presión de vapor, ¿de acuerdo? Verán, ustedes en su presentación, después de cavitación, viene una parte que es de energía. Esta parte de energía, la mayoría de cosas ya lo hemos visto en balance de energía, ¿sí? De hecho, algunos ejercicios hicimos igualitos. Entonces me voy a brincar a esta parte para no demorarnos. Si es que tienen alguna inquietud, o mejor dicho, si es que se ponen a leer y tienen alguna inquietud, por favor me lo dicen y podemos cuadrar una tutoría. Lo que sí me gustaría es que repasen o que se aprendan esta parte de qué es la energía mecánica y especialmente esta fórmula de aquí. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ya, chévere. Sí. Ahora, vamos a lo que es otra propiedad que es bastante importante, que es la viscosidad, ¿ya? Yo les había aclarado, les había dicho que la viscosidad es una propiedad que mide la resistencia interna de un fluido al movimiento, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo puedo medir a esta viscosidad? O sea, ¿cómo medir esta resistencia? Primero, tomemos en cuenta que un fluido puede considerarse una sustancia que tiene varias capas. O nosotros para la explicación podemos considerarlo que tiene varias capas, así como está en este gráfico C. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza a este fluido, comenzaríamos con el gráfico A. Esta fuerza se está aplicando en una área determinada. El momento que aplicamos esta fuerza o esfuerzo cortante, que ya habíamos visto que era, vamos a tener una deformación, que sería esto de aquí. Vamos a tener una deformación en X y una deformación en Y. ¿No es cierto? Sí le ven, ¿no es cierto? Sí, pero... Sí, Ya. Ahora, si es que estamos hablando de un fluido, el momento que aplicamos de esta fuerza habíamos dicho que este fluido constantemente se va a deformar, ¿ya? Por eso habíamos hablado de una razón de deformación, es decir, de una velocidad de deformación. Entonces, ¿por qué se genera la viscosidad? Habíamos visto que esta zona de aquí se llamaba capa límite y aquí se daba un fenómeno que era el fenómeno una condición, que era la condición de no desplazamiento, debido a la fricción de la superficie con las moléculas. Si es que consideramos ahora que las sustancias pueden considerarse como varias capas de moléculas, entre capa y capa de moléculas también puede existir fricción. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros analizamos aquí esta capa, esta primera capa con las 2, 3, 4, siempre entre capa y capa va a haber una cierta fricción. Esta es una fricción interna de la sustancia. Entonces, esta resistencia, que antes la habíamos llamado fricción, o sea, en términos generales, si es que analizamos toda la sustancia, sería fricción, ¿no es cierto? Pero esta resistencia o esta fricción interna debido a las moléculas
se conoce como viscosidad. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, esta sería la definición, digámoslo así, física. Veamos cuál sería la definición matemática de esta viscosidad. A ver, tomemos en cuenta que nosotros vamos a aplicar aquí una fuerza. Una fuerza por área, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llamaba el esfuerzo que nosotros aplicábamos en la tangente? Esfuerzo cortante o tangente. Correcto, es el esfuerzo cortante. A este esfuerzo cortante nosotros le habíamos definido como tau. Ya, entonces tau, que es al fin de cuentas es un esfuerzo, va a ser igual a una fuerza o a esta fuerza que estamos aplicando sobre el área determinada, ¿ya? Eso es lo que estábamos hablando de tau. Ahora, ¿qué hemos visto o qué hemos hablado? Hemos hablado que la deformación que sufre un cuerpo va a ser proporcional al esfuerzo que nosotros apliquemos, ¿no es cierto? Es decir, si es que tau aumenta, obviamente la deformación del cuerpo va a ser mayor. Ahora, ¿cómo habíamos definido a la deformación? Habíamos llamado que era de X con respecto a de Y. Entonces, la primera ecuación matemática que nosotros podemos analizar dentro de lo que es la viscosidad es esta. Decir que tau es directamente proporcional a la razón o a la velocidad de deformación, ¿ya? Es de esta ecuación, esta proporcionalidad de aquí. Ahora, ya hemos visto varias veces que para llevarle desde una proporcionalidad a una ecuación, nosotros tenemos que incluirle una constante. Entonces, la constante de proporcionalidad entre la velocidad de deformación y el esfuerzo cortante es la viscosidad. ¿Ya? Esta viscosidad, esta que viene de este movimiento, se conoce como viscosidad dinámica o también conocida como coeficiente de viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, resumamos. Matemáticamente, la viscosidad es el coeficiente de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante aplicado a un fluido y su velocidad o razón de deformación. ¿Sí queda claro? Sí. No, espere. Profe, ¿puede ¿Podría repetir, por repetirlo, favor? Camelita? Ya. A ver, hasta aquí sí quedó claro de dónde viene esta proporcionalidad. Sí, profe. Ya. Entonces, verán, para llevarle esta proporcionalidad a una ecuación, decíamos que necesitamos una constante. Esa constante es la viscosidad. Entonces, matemáticamente podemos definir que el esfuerzo cortante aplicado a un fluido es directamente proporcional a la deformación o razón de deformación con respecto a la viscosidad dinámica. O en otras palabras, la viscosidad dinámica es la constante de proporcionalidad entre la razón de deformación y el esfuerzo cortante aplicado a un fluido. ¿Ahí sí quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó Sí, claro? profe, gracias. Ya. Bueno. Eh, A ver, chicos, ya me tengo que ir. Entonces, les voy a dejar de tarea lo siguiente. No, perdón. Continuemos en la tarde. Hoy tengo en la tarde con ustedes, ¿no es cierto? A las 3. Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, en la tarde termino con la explicación de la viscosidad, chicos. Inge, disculpe, me olvido de poner la asistencia. Ya